En él vamos a encontrar discursos, conferencias y presentaciones de libros de cuya lectura se desprende que Antonio Campos es un humanista moderno en el sentido renacentista y erasmista del término. En palabras de Terencio, tomadas después por Unamuno, nada humano le es ajeno. Humanismo es, pues, lo que se respira cuando uno lee lo escrito por Antonio Campos. Esta sabiduría en pequeñas dosis que Antonio derrama en sus escritos recuerda, salvando las distancias, a las meditaciones de Marco Aurelio o a los avisos y observaciones de Séneca, pero con una perspectiva obviamente más actual de temas, por otra parte, universales y atemporales. Don Antonio Domínguez Ortiz, y nos lo recuerda Antonio Campos, decía que la presentación de libros consiste en hablar de un libro y de su autor desde la afectividad. Intentaré, en los párrafos que siguen, entretejer una vida y una obra, las de Antonio Campos, desde la perspectiva de los capítulos de su libro, que abarcan desde 1992 hasta el pasado año. Debemos comenzar por el capítulo titulado El rescate de la Navidad. La mayoría de los que estamos hoy aquí lo recordamos con cariño, pues fue el pregón de la Navidad de 2009 que Antonio Campos pronunció en el Real Teatro de las Cortes. Antonio enfocó esa exaltación más que pregón de la Navidad desde la triple perspectiva del rescate de un recuerdo, de una identidad y de una posibilidad. Desgrana en los primeros párrafos sus recuerdos de la niñez en San Fernando, ciudad en la que nació en 1951. Para Antonio, como para muchos de nosotros, la Navidad era un horizonte que comenzaba en verano, con sus largas tardes de paseo y los fines de verano. El comienzo del curso, que para algunos representaba un drama, para Antonio, y debo reconocer que para mí también, suponía una expectativa, una promesa de futuro y un olor peculiar a libros nuevos y material escolar. No creo que sorprenda a nadie si les digo que Antonio Campos era un alumno excepcional, que terminó sus estudios en el Instituto Estrada Arnaiz con envidiables notas. En el transcurso de la lectura de este capítulo dedicado a la Navidad, reviviremos con Antonio nuestras propias vivencias y nuestros propios recuerdos. Como todos sabéis, Antonio Campos estudia en la Facultad de Medicina de Cádiz y se licencia en 1974, justo el año en que yo empezaba. Y lo hace con el Premio Extraordinario de Licenciatura y Premio Nacional al Mejor Expediente Académico. Y es que a Antonio siempre le gustó estudiar, se divertía estudiando y en general más bien le aburrían las cosas que solían hacer los demás jóvenes. Recuerdo que en cierta ocasión estaba yo paseando, era julio o agosto, por la playa del Chato, y vi una figura pálida sentada en una toalla acompañado de un amigo algo más moreno. Al acercarme le reconocí y le saludé. Hola Antonio, ¿qué tal tú por aquí? Pues ya ves, aburriéndome y quemándome cuando podría estar estudiando. El mismo año de su licenciatura, es decir, en 1974, llega a Cádiz un nuevo catedrático de Histología y Anatomía Patológica, don José Gómez Sánchez. El profesor Gómez, don José, como los que le queremos y nos preciamos de su amistad le seguimos llamando, nos acompaña hoy. No ha querido perderse la presentación de un libro del más brillante de sus discípulos. Ambos, Antonio y yo, tenemos una deuda de gratitud con don José, nuestro maestro en la ciencia y en la vida. Gracias, don José, por haber estado siempre ahí. Tuve la suerte de coincidir con Antonio Campos y con don José en la cátedra en los años 76 y 77. Yo como alumno interno y Antonio como un prometedor investigador y docente. Al lado de don José, y siempre apoyado por él, Antonio Campos recorre rápida y brillantemente todos los escalones de la docencia universitaria. Y así, en 1981, obtiene la cátedra de Histología y Biología Celular de la Universidad de Granada. Con 30 años es el catedrático más joven de España. Inmediatamente inicia una incansable labor que le lleva a ser decano de la Facultad de Medicina de Granada. En 1998 publica su primer libro, titulado El cuerpo humano, la construcción de la libertad. El origen de este magnífico libro, que no es el momento de analizar, hay que buscarlo en el discurso de toma de posesión de Antonio Campos como académico correspondiente de nuestra academia, el 17 de diciembre de 1982, en la sesión inaugural del curso 82-83, pronunciada, curiosamente, en el Hospital de San Carlos. Llevaba por título Origen y estructura del hombre, y fue presentado precisamente por don José, también académico correspondiente nuestro.
Esta preocupación por la construcción, la estructura y los niveles organizativos del cuerpo humano, desde el átomo hasta la mente, ha sido el hilo conductor de la trayectoria científica de Antonio Campos. Asentado definitivamente en Granada, tiene tiempo en estos años de presentar libros y dar conferencias, algunas de las cuales están incluidas en el que hoy presentamos y que someramente vamos a citar. El primero de los libros presentados por él en Granada fue el titulado El último conquistador, de Manuel Villar, en 1992. Se trata de una novela histórica basada en la vida de José de Gálvez, una historia americana entre la aventura y la política y por tanto también una historia española. De 1996 es la presentación del libro Los cuentos de María del Charco, de Aires Tortosa, libro de cuentos, como su título indica, y cuyos personajes ofrecen para Antonio la magia de la unión de la imaginación con la realidad y de lo vivo con lo inerte. Otra de las presentaciones incluidas en el libro es la obra de Antonio Carvajal, Alma, región luciente, en 1998. Se trata en esta ocasión de un libro de poemas, en los que para Antonio Campos deambulan tres ideas: una teoría del yo, una teoría del otro y otra del encuentro entre ese yo que creemos ser y ese otro al que hemos tenido previamente que definir. De aquellos años incluye también Antonio Campos varias conferencias, entre ellas la titulada La mujer y sus paradigmas, impartida en 1998 en la Diputación de Córdoba, en la Escuela de Mujeres. En esta atrevida y divertida conferencia, Antonio recorre la historia biológica de la condición femenina, a lo largo de la evolución, tanto biológica como cultural. Biológica por cuanto de modificación de anatomías y conductas supuso el paso a la bipedestación, el incremento del tamaño craneal y los problemas derivados del mismo, como el parto y la prematuridad. Todos estos cambios van a conllevar otros de tipo conductual, origen del núcleo familiar. Antonio hace una comparación entre aquella mujer biológicamente obesa por necesidad y cuidadora de prole, y la moderna, propia ya del siglo XX, caracterizada por la disociación entre sexo y reproducción y obsesionada por la delgadez. Otra de las conferencias pronunciadas en ese periodo de la vida de Antonio Campos e incluida en el libro es la impartida en 1998 en la Universidad Nacional de la Córdoba, Argentina, y que se titula Educación, Cultura y Vida. A lo largo de esta conferencia, Antonio Campos hace un repaso acerca del origen y sentido de estas tres palabras, de las cuales la más clara es la tercera, pero condicionada al significado que demos a la otra. El autor se atreve a proponer una solución integradora de las propuestas básicas de la educación, la biológica, la psicológica y la religiosa. Y lo hace desde las ideas de Ortega y Gasset y de Laín Entralgo. Estudia el lamentable panorama educativo y cultural español, que yo creo extensible a otros países. Vivimos en lo que Robert Hughes, citado por él, llama la cultura de la queja, basada en el victimismo y en el escaso reconocimiento de la excelencia como ideal educativo. En el año 2000, Antonio Campos es nombrado director del Instituto Nacional de Salud Carlos III. Por si alguien no lo sabe, el Instituto de Salud Carlos III es el principal organismo público de investigación que financia, gestiona y ejecuta la investigación biomédica en España. Nace dicho instituto en 1986 y tiene por tanto una trayectoria de 25 años de investigación en ciencias de la vida y de la salud. Depende actualmente del Ministerio de Economía y Competitividad, anteriormente de Sanidad y Consumo. Antonio Campos hizo una labor encomiable en ese instituto, duplicando su presupuesto durante el tiempo que estuvo ahí. Durante ese mandato creó distintos centros novedosos en el instituto, entre ellos el de enfermedades raras, el de medicina tropical y el de evolución y comportamiento humanos. Uno de sus logros fue la creación de las redes temáticas cooperativas, un nuevo modelo novedoso de gestión alabado por la prestigiosa revista médica Lancet, red que llegó a agrupar a 11.000 investigadores en 69 redes. La brillante ejecutoria de Antonio Campos en el instituto fue truncada indirectamente por el desgraciado atentado del 11 de marzo de 2004,
que condicionó el cambio de gobierno. De esta fecunda época de su vida, como director del Instituto Carlos III, proceden varios capítulos del libro. Entre ellos, la presentación en abril de 2002 del libro de Ignacio Martínez y Juan Luis Arzuaga, Amalur, del átomo a la mente. Amalur, como él dice, es un libro total, un libro de síntesis, que abarca toda la historia del planeta. De carácter divulgativo y ameno, no exento de rigor científico, la lectura de ese libro suscita en Antonio Campos una serie de interesantes reflexiones de índole general que merece la pena leer. También de ese periodo se incluye la conferencia que pronunció en la Casa de América, en Madrid, el 14 de noviembre de 2002, con el título de Serendipia y Planificación, la investigación como modelo. En esta conferencia aborda los tres métodos de adquisición de conocimiento: la serendipia, la planificación y la investigación dirigida desde los gobiernos, factor este último que ha revolucionado el conocimiento científico. Dado que la palabra serendipia no termina de gustarme, permítanme que haga un inciso acerca del término. La palabra es un neologismo inglés cuya traducción, según el diccionario de Oxford, es el de don de descubrir cosas sin proponérselo. El término, acuñado por Horace Walpole en 1754, se basa en un cuento tradicional persa llamado Los Tres Príncipes de Serendip, en el que los protagonistas, unos príncipes de la isla del mismo nombre, solucionaban sus problemas a través de increíbles casualidades. Sin embargo, el término correcto, tal y como aparece en las 1001 noches, y se puede consultar en el espacio o en la enciclopedia británica, es Serendip, con B, nombre árabe del actual Ceilán o Sri Lanka. Por tanto, deberíamos hablar más propiamente de serendipia, palabra que suena aún peor, como a molusco marino. La palabra fue cayendo en desuso hasta que el gran fisiólogo Cannon, a mediados del siglo pasado, la consagró para la ciencia. Recientemente el término se ha popularizado gracias a una película del mismo nombre en el 2001. La palabra aún no está aceptada por el diccionario de la Real Academia Española, aunque se menciona en el de Manuel Seco, con el nombre más correctamente castellanizado de serendipidad, palabreja más horrible aún, que sugiere una suerte de pacífica estupidez. Reconozco que a mí me sigue gustando más la castellanísima palabra chiripa. Para Antonio Campos, al que este tema le apasiona, ya que le hemos oído hablar de él en otras ocasiones, tres son las condiciones necesarias para que un hallazgo lo sea por serendipia. Que el hallazgo sea accidental, que el investigador posea especial sagacidad y, más importante, que esté buscando otra cosa que la descubierta. Al final de su trayectoria en el instituto, en concreto en febrero de 2004, tuvo lugar uno de los momentos más emotivos de su vida. Fue el día en que leyó su discurso de ingreso en la Real Academia Nacional de Medicina, para seguidamente sentarse en el sillón número 38. Este sillón no es un sillón cualquiera. Se trata del que ocupó durante 37 años ni más ni menos que don Santiago Ramón y Cajal, nuestro científico más universal. Es fácil suponer la emoción y quizá el escalofrío que debió sentir Antonio cuando se sentó por primera vez en aquella silla de su admirado don Santiago, pero desde luego nadie mejor para ocuparlo. Su discurso de ingreso se tituló Cuerpo, Histología y Medicina, de la descripción microscópica a la ingeniería tisular. Recuerdo perfectamente aquel 17 de febrero, fecha en la que yo, por puro azar, estaba en Madrid y pude asistir al acto con nuestro común amigo Jorge Alvar. Allí, en la magnífica sede de la Academia en la calle Arrieta, con la presencia de su familia, maestros, discípulos y amigos, pudimos escuchar un discurso ejemplar, tanto en el contenido como en la dicción. Inmediatamente se puso manos a la obra en su nueva academia, reactivando un proceso que había comenzado en 1989, el de elaborar un diccionario de términos médicos. Aunque ya desde el siglo XVIII se habían sucedido varios intentos de realizarlo, la monumental tarea parecía un barco varado. Por fin, el 27 de septiembre del año pasado, se presentó esta importantísima herramienta para cualquier persona o institución relacionada con las ciencias de la salud. Presentación en la que intervino Antonio Campos como codirector de la misma y que podrán ustedes leer en el último capítulo del libro.
Desde el 2005 hasta el día de hoy, Antonio Campos no ha parado, ni mucho menos. Así, en una conferencia de septiembre de 2005, en la apertura del Congreso Nacional de Histología, y también incluida en el libro, titulada Cajal como Quijote, nos traza interesantes paralelismos entre ambas figuras. ¿Qué hay de Don Quijote en Don Santiago? A juicio de Antonio Campos, mucho más de lo que a simple vista puede parecer. Desde luego, si tuviese que elegir una, sería la pasión, el apasionamiento. Esa locura del alma que lleva a intentar empresas, por arriesgadas, imposibles y titánicas que parezcan, no importando perecer en el intento. En palabras de Séneca, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Necesitamos, hoy más que nunca, muchos Quijotes y muchos Cajales en esta España de la subversión y la queja. En 2007 salió a la luz su libro Manual de Reflexiones Urgentes, un libro de meditadas reflexiones acerca de los temas eternos, desde los más trascendentales, como la amistad, el valor o la inteligencia, hasta los más cotidianos, como el aburrimiento, el humor o la tertulia. He dejado con toda la intención para el final un comentario sobre la actividad científica de Antonio Campos, pues se enlaza con el título del libro que presentamos, El cuerpo que viene. Lo primero que debemos decir es que su actividad científica no se ha interrumpido en ningún momento. Desde los primeros trabajos en tejidos mineralizados y estructuras de la membrana otoconial y en general del oído interno, origen de 2 libros técnicos sobre el particular, hasta los trabajos de la última década, originados por su grupo de investigación en ingeniería tisular de la Universidad de Granada, En este campo, del que ha sido impulsor en España, logró hace unos años construir la primera córnea artificial completa y recientemente una córnea bioartificial. Es el fruto de muchos años de investigación, utilizando células madre y biomateriales para la construcción, aparte de la córnea, de otros tejidos y órganos como piel, cartílago o mucosa. En los tejidos bioartificiales se aprovecha una estructura o soporte ya existente en la naturaleza, en este caso una córnea de cerdo, en la que se sustituyen las células originarias por células humanas. De esta prometedora línea de investigación procede su discurso de investidura como doctor honoris causa en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Este discurso que da título al libro, El cuerpo que viene, y que constituye el primer capítulo del mismo, fue pronunciado en abril de 2005. El hilo conductor de este capítulo se ha ido fraguando a lo largo de toda su carrera. Contiene reflexiones acerca de los posibles caminos sobre los que se asentará ni más ni menos que la medicina del futuro. Antonio Campos nos hace recorrer una senda que va desde las simples gafas o las dentaduras postizas hasta el futuro más inmediato. Hoy podríamos cruzarnos perfectamente por la calle, sin extrañarnos en absoluto, con algún conocido que portara simultáneamente gafas, dentadura postiza, audífono, marcapasos, cadena artificial, etc. Seguramente le sonará la palabra cyborg, acrónimo inglés que significa organismo cibernético. Pues bien, una persona con un marcapasos y un implante coclear es un cyborg. Término que no debe confundirse con el de robot, que es una máquina más o menos antropomorfizada. Pero la cosa no se queda ahí. En 1998 se le implantó a Kevin Warwick un chip de radiofrecuencias con el que fue capaz de controlar desde la apertura de las puertas hasta un ordenador. En el 2004 se llevó a cabo un segundo experimento en el cual un chip de mayor complejidad fue implantado en el sistema nervioso de Warwick, por medio del cual se conectó a Internet en la Universidad de Columbia, logrando mover un brazo robótico situado al otro lado del Atlántico, en una universidad inglesa. Además se le implantó también a su esposa un microchip con el objetivo de crear alguna clase de comunicación telepática, permitiendo así la primera comunicación puramente electrónica entre 2 sistemas nerviosos humanos. Los que llevan muchos años de matrimonio, esto se obvia desde luego. El éxito del experimento no conllevó daños o interferencias en el sistema nervioso de ninguno de los dos.
Ese mismo año, Neil Harbison, artista y compositor que padece acromatopsia, esto es, la imposibilidad de ver en color, se instala un sensor que, colocado al lado de su ojo, transmite a un chip implantado en su nuca la información de los colores, traduciendo las frecuencias de luz en frecuencias de sonido. El aparato, bautizado como iBoard, por similitud de cyborg, proporcionó a Harbison un nuevo órgano de los sentidos. Es un nuevo órgano de los sentidos, siendo el primer cyborg reconocido oficialmente por un gobierno. ¿Qué nos depara el futuro? Antonio Campos, como científico integrante del proceso, nos da muchas pistas acerca de cómo puede evolucionar todo esto que no hace muchos años nos parecía ciencia ficción. Así, nos indica que podemos ir más allá de esos objetivos, porque esta tecnología nos puede permitir mejorar lo que la naturaleza nos ha dado. Por ejemplo, una retina artificial de alta resolución, zoom, visión nocturna y ultravioleta, convertiría nuestra visión en la de un águila, una lechuza y una abeja juntas. Pero no queda ahí tampoco la cosa. La nanotecnología va camino de revolucionar también la medicina. Uno de estos así llamados nanodocs, los respirocitos, pueden transportar gases como el oxígeno a una presión de 1000 atmósferas. Esto significa que con solo sustituir el 20% de los glóbulos rojos humanos por respirocitos, un hombre podría estar sin respirar durante 4 horas. Si a todo esto sumamos el propio ámbito de investigación de Antonio Campos, en el sentido de incorporar nuevos tejidos biológicos construidos por ingeniería tisular, el concepto de cuerpo artificial surge por sí solo. No sé si recuerdan la famosa película de Ridley Scott, Blade Runner. La película es una de mis favoritas y la tengo en una edición especial con 2 discos que incluye escenas nunca vistas. También la menciona Antonio Campos, pues los replicantes, así se les llama en la película, son básicamente seres humanos, pero con capacidades superiores a las nuestras. Entonces, dejaremos de ser el producto de nuestra propia evolución biológica para convertirnos en un producto de alta tecnología. En realidad ya lo estamos haciendo, pero ¿qué seremos entonces? ¿Qué límites estableceremos? También hace al caso recordar que en las próximas Olimpiadas de Londres participará Oscar Pistorius. Este atleta, que nació sin peronés y tuvieron que amputarle ambas piernas por debajo de las rodillas a los 11 meses, corre con unas prótesis especiales de fibra de carbono en forma de cuchilla, y de ahí que le llamen ya precisamente Blade Runner, cuya traducción literal es corredor de las cuchillas. Pues bien, este atleta, que ya lo ha ganado todo en los Juegos Paralímpicos, ha tenido que recorrer un verdadero calvario legal de comisiones, comités y federaciones hasta llegar al Tribunal de Arbitraje Deportivo, que le declaró apto para participar en las Olimpiadas en igualdad de condiciones, siempre que superara las marcas mínimas exigidas. Como actualmente tiene el segundo mejor tiempo del equipo sudafricano de atletismo, es más que posible que le veamos en Londres el próximo agosto. Todo lo comentado hasta ahora enlaza con el concepto de transhumanismo, que es tanto un concepto filosófico como un movimiento intelectual internacional que apoya el empleo de las nuevas tecnologías para mejorar las capacidades humanas, mentales y físicas, con el objeto de corregir el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento e incluso la mortalidad, preocupándose por estudiar tanto los peligros como los beneficios que esta tecnología supone. Los pensadores transhumanistas, fundadores de la Asociación Transhumanista Mundial, proponen que los seres humanos se transformen en seres que expandan sus capacidades hasta devenir primero en una transhumanidad y luego en una posthumanidad. Es evidente que estos postulados han generado una gran controversia, que no es el momento de analizar, pero que conviene tener en cuenta, porque dado el desarrollo exponencial de estas tecnologías, se hablará mucho de estos temas en los próximos años. Y cuando tengan que reflexionar sobre estos asuntos, no olviden a Julio Verne, H.G. Wells o Aldous Huxley. Antonio Campos reflexiona sobre todo ello y nos da la clave, diciéndonos textualmente, y cito: si un tejido generado por ingeniería tisular, si la unión de estos a cualquier tipo de máquina o estructura robótica de aplicación humana no puede insertarse ni en la biología ni en la biografía del huésped,
ningún acto así realizado puede propiamente catalogarse como un acto terapéutico, ni como un acto vinculado al proceder o al quehacer de un médico. Fin de la cita. En otras palabras, si este conocimiento no sirve para curar dolencias, superar minusvalías o aliviar el sufrimiento, sino para crear una especie de superhombre partiendo de individuos por otra parte sanos, habremos cruzado la línea roja. No quiero ni pensar en las consecuencias que esta tecnología puede tener en la industria bélica. La creación de un supersoldado, una especie de Capitán América, que ha sido un objetivo largamente perseguido por los países más desarrollados, será factible. Y la historia demuestra que cuando un arma, desde el arco a la bomba atómica, pasando por la espada y la pólvora, ha podido ser usada, se ha terminado usando. Aunque con lo dicho no agoto ni la biografía de Antonio Campos ni los capítulos del libro que presentamos, pienso que han podido hacerse una idea cabal del autor y de su última obra. Ya conocen la frase de Voltaire: el secreto para aburrir consiste en decirlo todo. Por eso animo al público a que adquiera y lea este libro, una colección de reflexiones originales de uno de los mejores científicos que ha dado nuestra tierra, un investigador humanista, o quizá un humanista que investiga, que generosamente nos ofrece con el apasionamiento, la curiosidad y la ilusión que pone en todo lo que emprende. Gracias, Antonio, por este regalo. He dicho. Muchas gracias, don José Manuel Blanco Villegas. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Antonio Campos Muñoz. Querido presidente, querido José Manuel, queridos amigos, para mí estar en San Fernando es ya un regalo absoluto. Y además, si tengo la oportunidad y la suerte, como tengo esta tarde, de estar aquí con todas las personas que hoy generosamente me acompañan, pues la verdad que se trata de un placer inmenso que no sé cómo agradecer. Por supuesto, al ver las caras, aunque cada día estoy un poco peor de la vista, pero a partir de la segunda o tercera fila me cuesta más trabajo ver, pero la sala no es muy grande y puedo ver casi todo, pues veo aquí reflejadas muchas personas que han formado parte muy importante de mi vida. Por supuesto, la persona con la que comparto mi vida, mi hermano, don José, mi maestro, personas de la infancia, compañeros míos, aquí los tengo presentes, como Jacinto, y tantos compañeros de la vida académica que son, además de todo, grandes amigos. Quiero decir que venir aquí a hablar de este libro es algo que me produce una gran satisfacción. Creo que, sin embargo, ha ocurrido algo que es difícil de explicar, y es que José Manuel, dice él que yo pongo pasión en las cosas, pero bueno, quien conoce a José Manuel sabe que él pone pasión en muchas cosas. Y evidentemente hoy la ha puesto en la presentación de este libro con una gran generosidad, y ha hecho una disección de él que yo difícilmente puedo mejorar. Yo puedo decir lo que decía Unamuno, que es, o puedo comentar lo que es la intrahistoria del libro, de este libro y de por qué quizás escribo. Porque yo creo que las raíces de por qué escribo y por qué me interesa todo, como ha dicho José Manuel, nacen aquí en San Fernando. Y por tanto, es evidente que la raíz de todo eso está aquí. Nace de la curiosidad. Yo he sido siempre un hombre curioso. He tenido curiosidad por el mundo externo y por el interno, es decir, por lo que hay fuera de mí y por lo que hay dentro de mí. Y eso lo he ido adquiriendo desde que yo era niño en esta ciudad, desde que yo iba al instituto, desde que yo compartía pues tertulias, ratos de paseos enormes por la calle Real, como creo que todos los de San Fernando hemos hecho toda la vida, desde Almacenes Blanco hasta la Alameda, ida y vuelta. Yo creo que esto es algo que yo he dicho siempre muchas veces, que eso es la universidad. Bueno, para mí ha sido la universidad. Después, cuando en la Biblioteca Lobo asistía, siendo ya un joven bachiller, pues a la Academia de San Romualdo,
Recuerdo algunos discursos que allí he tenido ocasión de ir y cómo los jóvenes de entonces decíamos, bueno, pero es la Academia de San Romualdo, esto es algo, una cosa muy seria, incluso hacíamos alguna crítica y pensábamos que eso era muy distante de la cultura que entonces nosotros queríamos. Así lo veíamos quizás un poco, pero claro, al final va pasando el tiempo y va uno insertándose en todo eso. ¿Y quién me iba a decir a mí en aquellos años que iba yo a ser académico de la Academia de San Romualdo y hoy partícipe en este acto por la Academia de San Romualdo? Por eso quiero decir que todas las cosas que han nacido en San Fernando han ido generando el cómo soy en lo que tiene de bueno, y supongo que en lo que tiene de malo algo también, aunque lo que tiene de malo siempre he asumido que siempre va a depender de mí. Pero yo recuerdo muy bien, ayer estuve en Granada en una mesa redonda que organizó la Academia de Buenas Letras con 3 profesores de la universidad que somos científicos, es decir, que nos dedicamos al mundo de la ciencia, pero que escribimos otras cosas. Y entonces era un debate sobre la literatura desde las ciencias. Y allí tuve ocasión de recordar San Fernando. Y recordar, insisto de nuevo, la influencia enorme que ha tenido en la génesis de todo esto. Y yo recordaba ayer, evidentemente, las personas que conocí en el Instituto de Rafael Estrada Arnaiz, que recuerdo perfectamente el profesor, por ejemplo, Alberto Agudo, que había sido discípulo, alumno de don Antonio Machado. Claro, es muy difícil que eso no te influya. Y recuerdo perfectamente cómo nos contaba pues, las anécdotas de don Antonio, etc. Por tanto, surge de todo eso esa inquietud. Yo no recuerdo la anécdota que ha contado José Manuel de la playa. Yo iba a la playa como todo el mundo. Yo no recuerdo. Yo creo que él ya ha hecho literatura, porque yo esa anécdota de ir a la playa no lo recuerdo. Pero en todo caso, lo que sí quiero decir es que yo he amado los libros, amo el conocimiento, disfruto con ellos, me gusta hablar de todo ello, y luego he tenido la suerte, además, cuando yo me incorporé a la universidad, tener también la posibilidad de participar en Cádiz en muchas actividades, y cuando tuve ocasión además de conocer a don José Gómez Sánchez, pues bueno, es como un regalo que a veces pues se produce en la vida. El regalo más importante, sin duda, el de la amistad, que como dice Múgica Lainez, es un regalo que a veces hacen y producen los dioses, no siempre generosos, pues, y no siempre dadivosos. Bueno, yo tuve la fortuna de conocer a don José Gómez y de vivir con él muchos aspectos que tienen que ver con la cultura y que tienen que ver con el estímulo cultural. Y de eso ha surgido todo. No hay una diferencia entre un hombre científico y un hombre que escribe o que hace otra cosa. Yo cito a Huxley en esto cuando dice que no hay dos cosas, sino dos lados de la misma cosa. Yo creo que es la misma persona. O como dice, por ejemplo, el escritor portugués que tanto admiro y que he leído mucho y recomiendo muchísimo su lectura, médico y escritor portugués, fallecido hace ya unos años, Miguel Torga, que dice, la misma mano, él era médico, la misma mano que escribe, prescribe. Es decir, no hay disociación en las personas. Yo soy el mismo que escribe un capítulo de este libro que el que mira el microscopio y trabaja en el laboratorio construyendo una córnea artificial. No hay diferencia. Soy la misma persona. La misma persona nacida en San Fernando, estimulada en San Fernando, viva en San Fernando y con San Fernando siempre presente en la memoria. Quiero decir que yo no he escrito porque tengo una vocación enorme, quiero ser escritor, No, yo he escrito, y lo decía hace poco en Granada cuando se presentó también este libro, por dos cosas. He escrito y he publicado, son ya 4 libros distintos a los estrictamente científicos. Yo he escrito por encargo y por atrevimiento, que son dos cosas que me han sucedido. Me han ido encargando cosas y yo he sido lo suficientemente atrevido como para no decir que no. Y esas dos cosas me han estimulado a ponerlas por escrito. Y no hay más. Es decir, lo ha dicho muy bien José Manuel, todo mi interés por el cuerpo humano,
que he ido desarrollando y acabé publicando en el libro El cuerpo humano, la construcción de la libertad, nace precisamente en el encargo y en la obligación y en la responsabilidad, en este caso concreto, de buscar y responder, impartir, dictar, como queramos llamarle, un discurso en la Academia de San Romualdo en el año 81, que me obligó a reflexionar sobre el cuerpo humano. Y a partir de ahí, en numerosas ocasiones he ido trabajando sobre ese cuerpo humano, hasta que finalmente todas las notas que tenía escritas, todo el conjunto de textos que tenía escritos, se lo hice, lo compartí con un amigo. Y este amigo, sin decirme nada, lo llevó a una editorial. Y la editorial me dice, este libro lo tenemos que publicar. Pues publíquese. ¿Yo qué voy a decir? No puedo decir nada. Pero yo no fui a la editorial a publicar el libro. Yo fui escribiendo porque quería saber. Y a mí me parece que el mayor hallazgo que yo puedo tener, que yo puedo aportar, y que yo intenté aportar en ese libro, es que nuestro cuerpo, la organización de nuestro cuerpo, es un cuerpo que se construye precisamente para que seamos libres. Y el secreto está en la separación, al menos, aunque aquí está el mayor experto que yo conozco en neurobiología, que es José María López Cepero, aunque no lo veo desde aquí, pero ahí está. Pues quiero decir que creo que la separación entre el neocórtex, es decir, la zona de la corteza, la zona donde radica lo que somos como seres humanos, es decir, lo que es propio de nosotros, nuestro lenguaje, nuestra capacidad de pensamiento, etc., esa separación de la neocorteza con lo que constituye concretamente toda la región de hipotalámica, toda la región donde radican fundamentalmente el sistema límbico, donde radican los instintos, ese cuerpo se construye de esa manera para que haya disociación entre lo que pensamos y lo que sentimos, entre lo que la razón nos indica y lo que nuestro instinto nos lleva. Y es precisamente en esa dicotomía donde radica la libertad. Y cuando me pareció encontrar eso, lo escribí. Y esa es la raíz de todo ese libro. Después, otro amigo mío, un periodista del periódico Ideal de Granada, me dice, estoy preparando un suplemento cultural para el periódico Ideal y quiero que escriba un artículo cada 2 meses, pero que no sea nada de ciencia. Digo, pero bueno, entonces ¿por qué me llamas a mí? Y dice, no, porque quiero que lo que tú pienses. Digo, bueno, pero lo que yo piense, claro, yo soy muy tertuliano, me encanta hablar, hablo mucho, por tanto cometo muchos errores hablando y seguramente... Bueno, yo es que soy de la opinión y defiendo que esto que ahora llaman todo el mundo el brainstorming, porque tenemos que copiar siempre a los americanos, la tormenta de ideas es nuestra tertulia de toda la vida. Es decir, es que resulta que aquí inventamos lo que ya está inventado. Es decir, copiamos lo que ya está inventado. Nosotros tenemos las tertulias de toda la vida, que es cuando nos tomamos una cerveza, tomamos un vino, hablamos de todo lo que nos sale del cuerpo, arreglamos el mundo, criticamos el mundo, y bueno, eso es lo que le llaman los americanos, acaban de inventar el brainstorming. No, miren, eso es la tertulia nuestra de toda la vida. Bueno, yo soy una persona que agito mucho mi mente en todo ese ámbito. Y bueno, a lo mejor por eso, por oírme decir algunas locuras, este periodista me dijo, escribe. Y yo, pues como soy atrevido, digo, pues voy a escribir. Y efectivamente me atreví a escribir. Y escribir sobre la inteligencia, sobre la amistad, sobre la libertad, sobre el paseo, sobre la ambición, sobre la lectura, sobre el ostracismo, sobre no sé, tenía que inventarme una cosa cada 3 meses. Yo no tenía, no, es que escribe porque tengo esa sensación. No, yo he escrito porque encargo. Y por atrevimiento. O sea, entonces, de ahí surgió ese segundo libro que se llamaba, concretamente, Manual de Reflexiones Urgentes. Porque los libros tienen que tener un título que a mí me guste. Si no, yo no puedo publicar un libro. Y tiene que ser un poco provocador. Y bueno, me parecía que lo contrario de la reflexión es lo urgente. Pero bueno, me parecía que, como para mí era urgente porque tenía que hacerlo cada 3 meses, pues le puse ese título y así fue el título de ese libro. Luego, ese mismo periodista fue editor. Estoy contando todo esto porque del libro ya he hablado, después hablaré un poco, del libro ya he hablado José Manuel, entonces tengo que contar algo para que el auditorio por lo menos le parezca algo interesado lo que cuento. Y digo, por ejemplo, la intrahistoria. Y entonces, en ese sentido, decía que este periodista me dijo, tengo aquí una revista que se llama Volúmenes y quiero que escriba un artículo sobre Granada, pero uno cada 2 meses. Bueno, otra vez, uno cada 2 meses. Y ahora sobre Granada, claro, yo llevo en Granada 30 años.
Entonces yo me sirvió ese libro y escribí muchos artículos durante 3, 4, 5 años, escribiendo cada 2 meses un artículo sobre Granada. Bueno, ese libro al final, pues claro, eso me hizo reflexionar mucho sobre la ciudad, sobre lo que es una ciudad. Claro, lo aplicaba mucho a Granada, pero sobre la ciudad y sobre las ciudades he pensado tanto que yo no puedo decir que yo pueda competir con un profesor de urbanismo, pero es que cuando uno tiene que escribir sobre, aunque sea una ciudad como Granada, con todas sus características extraordinarias que tiene, pero es mucho escribir, mucho tiempo sobre Granada y tengo que hacer muchas reflexiones personales. De ahí surgió un libro que publicó el Ayuntamiento de Granada que le titulé Sobre Granada, Alma y Soledades, que son los 2 títulos de las primeras obras de los hermanos Machado y que me parecían concretamente que iban razonablemente bien a lo que era el espíritu de esa ciudad. Y después viene este último libro, El cuerpo que viene y otros ensayos efímeros. Como muy bien ha dicho José Manuel, yo durante mucho tiempo no he sabido decir que no. Tengo ese defecto, o esa virtud, tampoco vamos a ponerlo por un defecto, pues así un amigo que quiere que le haga un prólogo, pues ya sabe que me puede llamar, porque no voy a decir que sí, no soy capaz de decir que no. Y entonces, en ese sentido, pues Manuel Villarraso, que es un novelista granadino, me dice: quiero que hable sobre... bueno, pero yo de eso no sé nada. Afortunadamente, en el libro yo he conservado las introducciones. Este libro recoge, pues eso, algunas conferencias, algunos discursos, algunas presentaciones de libros, que he dejado tal como las he hecho. Es decir, voy contando desde el principio cómo me invitan, por qué me invitan, etc. Y así, concretamente, se ve cómo va surgiendo esa conferencia, esa presentación. En este sentido, voy contando el anecdotario de cómo va surgiendo la cosa. Cuento, por ejemplo, en una de las que yo, evidentemente, de estas conferencias más vivo, la que me invitó nuestro presidente en Ronda, cuando precisamente, estando en Ronda, en una reunión de las academias de Andalucía, me dice... me parece que era otoño, septiembre, o no recuerdo muy bien, o no, el 23 de abril, creo que era cuando la fecha de... Y me dice, este año en Navidad, pero más, si no, vas a dar el... Bueno, pero ¿cómo? Yo de la Navidad, ¿yo qué voy a hablar de Navidad? Yo no soy cura, yo no sé, yo no puedo hablar de eso, o sea, no puede uno hablar desde una perspectiva religiosa, yo no me veía en esa perspectiva. No, pero es que esto no es eso. Y entonces, como cuento aquí, me convenció diciéndome que en realidad la exaltación de la Navidad que yo tenía que hacer, con todo lo que la Navidad tiene, lógicamente de religioso, de cultural y de todo tipo, pues era en realidad una exaltación a la Navidad en San Fernando. Y claro, entonces ya sí me atreví. Yo digo, bueno, yo ya sí puedo algo hablar de eso. Y me sirvió mucho, ha sido uno de los discursos que más me ha servido. La Navidad suele ser vista a veces como una fiesta un poco triste, un poco melancólica, un poco... Yo he descubierto, a propósito de este discurso, una Navidad nueva. Nueva. Primero, lo decía como eje del discurso. Yo procuro ser en todos los discursos, en todas las conferencias, ordenado. Si no ordeno mi mente, no puedo tratar de comunicárselo a los demás. Entonces, la Navidad, lo ha dicho muy bien José Manuel, era para mí un recuerdo, porque toda la Navidad implicaba un recuerdo, y para mí era el recuerdo de San Fernando, el recuerdo de mi Navidad en San Fernando. Yo he vivido las Navidades de San Fernando y las recordaba. Cada vez, lo dije también en Granada, cada vez que leo esa primera parte me emociono, pero totalmente, porque pasan por mi mente y pasan por delante de mí todo ese mundo. Y en ese sentido, recuerdo, bueno, las personas, algunas mayores lo recordarán, en esa parte del discurso de San Fernando sale y surge allí hasta Gabrielo. Ustedes, no sé si lo recordarán, los más antiguos, que era un mendigo que había en San Fernando, y por la plaza de la iglesia. Y yo lo recuerdo a Gabrielo, pues era parte del imaginario de mi infancia. Y ahí salen las piaras de pavos por el Arqueño. Bueno, ya no sé si es el Arqueño, pero allí estaban las piaras de pavo. ¿O no lo recuerdan? Yo creo que lo recordarán, al menos los que tengan alguna más edad. Y ahí aparece, delante del cine Almirante, pues ese pedestal donde se subían los agentes municipales y le rodeaban con botellas, jamones, e incluso pues todo el miedo que teníamos al agente Bermejo. En fin, bueno, todas esas cosas que forman parte de la infancia. Además de... Y ahí estaban. Y bueno, Jacinto, que es mi compañero de pupitre de la infancia, de tu seguro, que lo recuerda. Bien, y todo eso, ese recuerdo,
es parte de la Navidad. Pero la Navidad es otra cosa muy importante, lo decía yo en ese discurso. Es el recuerdo, es la expresión, la posibilidad de rescatar una identidad, la identidad de la cultura occidental. Y no perdamos de vista ni tengamos vergüenza en decirlo. Al contrario, el rescate de la cultura occidental es la música de los villancicos, es el Mesías de Händel, son los cuadros de Velázquez, de Murillo, es todo lo que significa la cultura occidental, es el cine, Qué bello es vivir, es la música de Jingle Bell, es todo eso, todo es cultura occidental. Y la Navidad significa, por eso, la posibilidad, es como una lente, y a mí me ha ayudado enormemente ese encargo a yo pensar en lo que era la Navidad. Y es una lente que nos permite cada año amplificar el mundo y ver ese mundo y entenderlo un poco más. Pero en este libro se incorporan una serie de conferencias y de charlas muy heterogéneas. Como ha dicho José Manuel, lo que hay aquí es encargo y reflexión sobre ese encargo. Un día, el de la mujer, yo era decano de la Facultad de Medicina de Granada, y la decana de la Facultad de Medicina de Córdoba, la profesora de la Sánchez, una mujer extraordinaria, me llama por teléfono y me dice: Antonio, tengo que pedirte un favor. Y digo, bueno, pues tú dirás. Y dice: tienes que venir a dar una conferencia dentro de 2 semanas. Y tiene que ser sobre la mujer en las escuelas de mujeres. Porque la iba a dar Antonio Gala y no va a venir. Digo, hombre, pues esto es un orgullo. Yo lo único que le anuncio, digo, mira, no voy a ir ni con bastón, ni voy a ir con nada. Pero bueno, no te preocupes, que iré. Y entonces, en ese sentido, allí, en 2 semanas, créanme que tuve que escribir esa conferencia, que está aquí. Y esa conferencia es una reflexión sobre lo que es y lo que significa la mujer. Y claro, es la obligación intelectual de tener que pensar sobre eso, es ese encargo que te estimula a hacerlo y todo lo demás. Y hay en este libro algunas otras conferencias, como la comentaba la de Cajal, como Quijote. Yo he admirado toda mi vida la obra de Cajal, transmitido pues por mi propio interés, pero por supuesto por mis maestros y especialmente por el profesor Gómez. La obra cajaliana, la obra de un hombre ejemplar, al que, con sus defectos como todo ser humano, faltaba más, pero un hombre ejemplar en lo que hay que ser ejemplar, en el trabajo serio, en la seriedad, en el compromiso público que tiene con lo que hacía, y en el amor a la patria, cosa que me parece fundamental y que hay que rescatar, y que no es nada malo rescatar, sino al contrario, extraordinario rescatar. Y entonces, comparar a Cajal con el Quijote fue para mí una charla, el encargo de la conferencia inaugural del Congreso Nacional de Histología, y lo tuve que dar además en un sitio. Yo soy un hombre muy sensible a los sitios, por eso para dar una conferencia en el Teatro de las Cortes fue para mí muy emocionante y me emocioné mucho. Y no tanto por las cosas que recordaba sobre el San Fernando de mi infancia en ese momento, sino por el sitio. O cuando yo di la conferencia en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, pues es que es una emoción inmensa. Y por eso muchas veces la emoción hay que añadirla al lugar. El lugar influye mucho también en el contenido y las circunstancias de las conferencias. Los libros no pueden tener eso, tienen solo el texto. Pero créanme si les digo que estos textos solos no bastan. A mí me importa el sitio, lo que esté haciendo, dónde lo esté haciendo, en qué contexto lo estoy haciendo, para quién lo estoy haciendo. Y muchas veces todas estas conferencias que yo he preparado, que aquí tengo otra conferencia que es fruto de una reflexión de muchos años, esta es otra conferencia que le voy a contar su intrahistoria, se llama Las claves del éxito, la universidad como modelo. Un día me llama un profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada y me dice: mira, Antonio, he pensado que algunos profesores que ya tenéis una experiencia en la universidad podéis escribir unos capítulos sobre el éxito para la gente joven, para las personas. Y entonces, bueno, pues nada, no, yo, en fin, ¿para cuándo? ¿Para mañana? ¿Para ayer? No, tienes 2 meses, bueno, perfecto. Bueno, pues ya entonces lo escribo. Y cuando lo escribo y lo envío, y pasan los meses, y no me contesta nada, no me dice, no, que se va a publicar un libro especial, que la universidad tiene un interés especial en hacerlo. Bueno, y entonces, al cabo del tiempo, pasa un año, y me dice, me llama de pronto, al cabo del año, y me dice: mira, Antonio, tengo que decirte una cosa, es que siento una vergüenza terrible. Es que la universidad ha habido una reunión
de una serie de personas que han considerado que hablar del éxito no es muy correcto. Bueno, pues entonces, si en una universidad hablar del éxito y en una sociedad hablar de lo que de las claves del éxito no es lo correcto, pues habrá que hablar del fracaso. Es que no lo puedo entender. Y entonces digo, pues yo eso lo tengo que publicar como sea, en algún sitio. Bueno, no sabía dónde ni cuándo, pero la oportunidad surgió. Porque concretamente tuve ocasión, precisamente en encontrarme con el editor en otro acto de esta editorial, y el editor me comentó si tenía alguna cosa para publicar. Y le digo, bueno, yo lo que tengo para publicar, y sí me apetecería publicar, es una serie de charlas, de conferencias, de temas que he tenido, las tengo en un cajón, que yo he hablado delante de 50 personas, de 100 personas, pero que se han muerto. Ahí están muertas, como decía José Manuel, ahí están almacenadas. Y dice, pues lo vamos a publicar. Y este es el fruto de este último libro. Un libro que junto con los demás, junto con sus contenidos, no es más que el resultado, repito, de un encargo y el resultado, concretamente, de un atrevimiento. El encargo de quien ha confiado en mí para algo y el atrevimiento mío de no saber decir no y de pensar que quizás, a lo mejor, poco valioso o más o menos valioso, tenía como resultado pues alguna idea, algún ideal, algún estímulo y alguna preocupación. Y esas son las cosas concretamente que reflejan en estos pequeños libros, que no son libros de un escritor. Yo no soy escritor, yo soy una persona que trabaja en la universidad, que procuro hacer bien mi trabajo lo mejor que puedo y sé, que disfruto con ello, que me encanta enseñar, que disfruto cada vez que subo a la tarima a dar una clase, que disfruto en el laboratorio cuando hacemos y vemos los resultados de un experimento, que disfruto cuando publicamos y que como médico que soy, al fin y como último sentido, pienso que esto que hacemos sirve a los demás. Porque como decía don Pedro Laín, y he aprendido de don José siempre, el médico es siempre un posibilitador de esperanzas. El médico es un posibilitador de esperanzas. Y en cualquiera de los trabajos que hagamos, siempre damos un poco de eso. Intentamos dar siempre un poco de esperanza. Yo no puedo decir mucho más, podría comentar quizás otras anécdotas, pero he querido que ustedes conozcan a la persona y a la intrahistoria que hay detrás de estos modestos libros, de estos modestos ensayos que aquí están recogidos, una pequeña gavilla en este libro, otras en esos otros libros, y que forman parte de un mundo al que yo no he querido acceder motu propio, es decir, no he intentado convertirme ni ser escritor en nada, pero ha surgido un conjunto de libros que, por el cual incluso me llaman hoy. Vengo aquí con mucho gusto a la Academia de San Romualdo, ayer en la Academia de Buenas Letras de Granada. Eso no quiere decir que mi trabajo fundamental no lo haga en las academias de medicina, donde creo que es donde debo básicamente hacerlo. Pero en cualquier caso, yo he sido muy feliz escribiendo esto, reflexionando en voz alta y procurando al hacerlo comunicar y transmitir a los demás este pensamiento, a veces de forma oral, como hoy lo estoy haciendo, como lo he hecho en muchas de estas conferencias, y desde que están los libros, pues a través de los libros. Me encanta que las personas que lean los libros luego me hagan comentarios, me digan, no estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con esto otro, no dejo de estar, bueno, pues yo creo que eso es así. En el libro sobre Granada, imagínense los comentarios que me han hecho. Dices en este capítulo que Granada es una ciudad con muchos árboles. Pues yo creo que no. Me parece muy bien, yo creo que sí, pero por otras razones. Granada, decía Matías Méndez, un escritor de Granada, que en Granada basta subirse a una silla para ver un paisaje. Y es difícil que en una calle, es como en Cádiz no ver el mar. Pues en Cádiz uno el mar desde todos los sitios, pues en Granada acaba uno viendo un ciprés desde cualquier sitio. Y entonces, claro, esos son muchos o son pocos, no lo sé, pero quiero decir, me encanta la interlocución con los lectores y con las personas que me oyen, y por eso no sé cuál es la liturgia de la Academia de San Romualdo, pero con muchísimo gusto, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, pues yo encantadísimo de participar en este debate y no cansarles mucho más. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme hoy aquí y por simplemente tener algo que es lo más importante, por tener hacia mí el regalo más hermoso que existe, que es la amistad. Muchas gracias.
a don José Manuel Blanco Villero por la excelente exposición que ha hecho. Desde luego que también invita a la reflexión y a la controversia, como él mismo ha reconocido. Y enhorabuena también al autor del libro, a don Antonio Campos, porque los dos han planteado aquí una serie de cuestiones apasionantes que van a continuar en el libro cuando tengan ustedes oportunidad de leer. Pero como ambos nos han dado pie a establecer alguna pregunta que él mismo se ha ofrecido, se puede hacer a continuación por parte de cualquiera de ustedes que desee hacerlo desde este momento. A cualquiera de los dos. Como bien ha dicho usted, trae muchos recuerdos San Fernando, de su niñez, de su juventud, etc. Y que también tuvimos el gusto de oírlo eso mismo en el Teatro de las Cortes. Pero lleva 30 años fuera de San Fernando. Le pregunto, ¿qué siente o cómo ve San Fernando hoy, después de 30 años y de aquel San Fernando de entonces? Bueno, lógicamente el San Fernando que yo veo hoy es un San Fernando... Es difícil contestar la pregunta en pocas palabras. Es decir, yo veo, por una parte, identifico el San Fernando mío en alguna medida, pero hay muchas cosas que ya no es mío. O sea, porque uno se aferra, lógicamente, a vivencias, a recuerdos, a calles, a sitios, y esos sitios, lógicamente, muchos han cambiado, algunos a mejor, y otros. San Fernando ha crecido tanto, es una ciudad que ha crecido mucho y que casi empieza a no ser abarcable. Yo el San Fernando de mi tiempo es que era... Lo conocía todo, desde el cerro, el manchón de Madariaga, los cines de verano, es que lo recuerdo todo perfectamente, el Favorito. Yo comentaba ahora con mi amigo Jacinto que nos escapábamos por unas rejas que había por ahí para llegar a hacer las traducciones de latín. Bueno, más bucólico, imposible. Es decir, bueno, yo creo que eso no es posible en San Fernando de hoy, pero claro, la identidad de San Fernando es muy potente, esta ciudad es muy potente, tiene una identidad realmente... muy poderosa y es muy difícil ir contra la fuerza que tiene esta ciudad. Yo creo que esa fuerza, esa identidad que tiene esta ciudad es muy difícil de quebrar y yo la encuentro presente. Lógicamente la calle real que yo conocí no es esta, esto es evidente y a veces tengo problemas de cierta identidad, no lo voy a negar, ¿no? Pero claro, yo cada vez que subo, concretamente por la calle de los Muertos, permítanme la expresión vulgar, pues yo, ¿cómo no puedo recordar las subidas a mi instituto? ¿O cómo no puedo recordar los paseos al cementerio? ¿Cómo no puedo recordar? Pues todas esas cosas forman parte de una nostalgia. Pero yo decía también en este discurso que no quiero que la nostalgia sea tristeza, sino impulso. Porque yo lo que más recuerdo de San Fernando es lo que yo incubé en San Fernando. Es decir, esto es lo más importante. San Fernando es para mí un paisaje, es un mundo afectivo. El San Fernando de las huertas, ¿no? Yo recuerdo a la Ardila, las huertas con su... todo eso seguramente ha desaparecido. Pero yo incubé en San Fernando la forma de ser que me motiva vivir. Y eso es fundamental. Y uno tiene que ser, como dice Ross Carballo, retroprogresivo. Es decir, hay que volver atrás para tomar impulso hacia adelante. Y yo muchas veces vengo y cuando me encuentro en San Fernando, rememoro todos los sueños que yo he elaborado en la calle real. Todo eso. Todo lo que yo pensé que podía hacer. Todos los sueños que quería lograr. Todas las ambiciones nobles que quise conseguir. Y todas las realidades que quise buscar. Por eso, pasear por la calle real es retomar eso. No ver, ay, ahora está escaparate desaparecido. Bueno, sí, claro, la vida, yo también soy distinto. El que paseaba por hace 30, 40 años en San Fernando no es el que pasea ahora. Ya quisiera yo ver como entonces. Y ver otras cosas.
recuerdo, ya vamos a ser nostálgicos también, ¿vale? Recuerdo los uniformes de las chicas de la Compañía de María, de las Carmelitas, pues entonces, ¿cómo no los voy a recordar todo eso? Pero quiero decir, yo vengo aquí a rescatar mi sueño. Y eso es lo más importante que San Fernando me sigue dando permanentemente. Y desde luego, como persona que estoy muy vinculada a San Fernando, porque yo, a pesar de haber vivido 30 años, yo no abdico de este origen, pues evidentemente, pues yo lo que quiero para San Fernando es lo mejor. Y por eso, todas las cosas que se me ocurren, a cualquier persona que me quiera oír, yo se las digo. Es decir, yo no tengo inconveniente, soy en eso activo y procuro serlo. Y procuro ser creativo y participar y me siento en ese sentido muy honrado, pues, siendo académico de la Academia de San Romualdo y participando en la medida de mis posibilidades modestas en sus múltiples y grandes actividades. No sé si he contestado. Me he pasado. Además de todo lo que sabemos de él, hemos descubierto que también es un romántico. Si hay alguna otra pregunta. Yo, en primer lugar, me gustaría felicitarme. No me sale la palabra. No me sale. No sale porque me siento tan pequeñito al lado de esa trayectoria. Me gustaría. La verdad que me traigo sobre todo un esquema que yo tenía mental de toda la vida, que era que yo pensaba siempre que las personas que eran tan inteligentes no eran tan afectadas al exterior. A lo que le rodeaba, ¿no? Y por ahí pues me ha demostrado que lo contrario, o tú eres una excepción o el que está equivocado. Así que te recomendaría que tengas que hablar con esos amigos, porque desde luego contar con esos amigos que te meten en esos follones casi son más enemigos. Pero sí me gustaría preguntarte, porque yo creo que en la práctica, y a pesar de que la medicina es muy amplia, y los campos de medicina son muy amplios, yo creo personalmente, escuchándote, que la medicina a ti se te ha quedado pequeña, en el sentido de que tu propia inercia, tu propia inquietud, te lleva a otros terrenos que van más allá de la medicina. Entonces yo me gustaría preguntarte, me imagino que alguna vez te lo habrás planteado, de no haber sido médico, de no haber elegido la medicina, ¿qué te hubiera gustado haber sido? Yo no sé, yo creo que en la medicina influyen muchos factores. Cuando yo nunca me planteé no ser médico, quiero decirlo sinceramente. Es decir, yo viví en un ambiente, mi padre era médico, era un médico para mí ejemplar, y creo que por imitación fui médico, pero yo no quería, no sé cómo decirlo, yo tenía la Facultad de Medicina de Cádiz también muy cerca, es decir, son una serie de factores que a veces te conducen casi inexorablemente a ello. Lo que ocurre es que yo creo que la medicina es, como yo digo, una materia de amplio espectro. Entonces, en la medicina uno puede dedicarse dentro de la medicina hasta el ámbito de la historia, hasta la física atómica, en la radiación. Es decir, la medicina te permite todo, porque la medicina es lo más próximo a lo humano. Dice el médico, el ejercer la medicina, ser médico es una variante de la amistad, en la proximidad de a otro ser humano, y por eso todo me interesa. Pero José Manuel es un ejemplo, más que yo, él es un experto yo qué sé, en insectos, en todo, en numismática, no sé, yo le admiro muchísimo, todo lo hace. Entonces, ¿cómo le da tiempo? No sé. Yo lo que sí creo que la medicina produce angustia. Los estudiantes, mira, yo se lo digo mucho a los estudiantes de medicina, le digo, bueno, hay que aprender a convivir con la angustia que produce estudiar y ser médico. Porque el estudiante de medicina y el médico, cuando ya se encuentra en ejercicio, se da cuenta de que no lo puede saber todo. Es imposible, la medicina es inabarcable. Y entonces produce una sensación de cierta angustia que hay que convivir con ella. Y además de eso, pues le interesan a uno muchas cosas. Es decir, yo soy un hombre curioso. Decía la poeta Wisława Szymborska, que es una poeta polaca que le dieron el premio Nobel. Yo no la conocía hasta que no le dieron el premio Nobel, como pasa siempre. A veces la sorpresa de los premios Nobel son estas, que de vez en cuando hay algunos que se lo dan y dicen, oye, y a mí me encanta, y hay otros que se lo dan y dicen, Dios mío. Pero bueno, en cualquier caso, esta mujer decía una cosa maravillosa, dice, la curiosidad es decir, siempre estar dispuesto a decir no sé. Esas son dos palabras mágicas. Ante cualquier cosa que tengas alrededor, no sé.
Newton se le cae la manzana, si es que se le cayó, y dijo, no sé, pero a otro pues lo hubiera cogido y se lo hubiera comido. Quiero decir, entonces el problema es saber decir no sé, tener curiosidad. Dice, la mujer, no sé, ¿qué es la mujer? Voy a pensarlo, ya escribo. A ver, ¿qué pasa con esto? Vamos a ver, aquí hay otro de los temas, la angustia de García Lorca, por ejemplo, ¿no? Me invitaron a la Huerta de San Vicente a presentar un libro sobre este tema, sobre la angustia de García Lorca. Pues yo no sé sobre eso, pero no sé, entonces como no sé, quiero saber. Entonces me pongo a pensar yo creo que es curiosidad. Esto es lo que yo creo que si la medicina, a mí me interesa la medicina, yo hago una medicina que no es una medicina clínica directa, pero ahora, por ejemplo, las córneas que estamos haciendo, artificiales, van a empezar ahora el primer ensayo clínico. Es el primer ensayo clínico con unas córneas artificiales hechas en el laboratorio, con biomaterial nuestro, y la verdad, entonces, la emoción de ver que esas córneas que tú fabricas en el laboratorio van a poder dar visión, y van a poder utilizarse en una serie de enfermos, eso no tiene parangón, no sé. Yo disfruto de todos los éxtasis que puedo en la vida. Es decir,